levántate y sana, es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levántate y sana. Buenos días, hermanos. Hoy es un día que hizo Jehová. Por lo tanto, alegrémonos y gocémonos en él. Preparándonos nuestros corazones para escuchar el preludio con los jóvenes López Ray. Buenos días, hermanos. Hoy haremos una oración inclinando nuestra cabeza y cerrando nuestros ojos. Bendito y amantísimo Padre, Señor Jesucristo, en esta mañana tan hermosa, llena de gozo y bendición, estamos aquí ante tu presencia, Señor, para gozarnos, para bendecirte y para alabarte, Señor Jesucristo. Toca nuestro corazón, Señor Jesucristo, esta mañana linda y hermosa, Señor, para que nos gocemos con tu palabra, Señor. Bendito y amantísimo Padre, Señor, quédate con nosotros en esta mañana y guíanos por un camino hermoso, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, preparemos nuestros corazones para escuchar el himno con nuestra hermana Diana Ray, a Cristo coronar. Sentado
carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39. Dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones, o angustias, o presiones, o hambres, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas del matadero. Antes, en todas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es que en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, con gran alegría cantemos los estribillos dirigidos por la hermana Diana Ray. Con gran atención escucharemos la interpretación de Apocalipsis con la hermana Isabel Muñoz. Buenos días, hermanos. De nuevo nos encontramos
Ahora vamos a hablar de la carta a la Keilot o congregación de Pérgamo, que abarca de Apocalipsis 2 del 12 al 17. Soy de nuevo la hermana Isabel Muñoz y bueno, le damos gracias a Dios por estar reunidos de nuevo a través de este medio, y espero que todos sus parientes, sus familiares, todos estén bien, que ninguno haya sido afectado por el coronavirus. Y si es así, vamos a pedirle a Dios que todos sanen y que todo salga con bien. Ahora empecemos. Todo esto se lo pedimos a nuestro amado Señor en el nombre poderoso de su amado Hijo Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, Pérgamo, en griego Pergamus o Pergamon, significa ciudad, ciudadela, acrópolis, altura, elevación y también matrimonio consumado. La ciudad de Pérgamo durante el Imperio Romano fue la capital de Asia Menor. Se encontraba ubicada a 30 kilómetros de la costa del Mar Egeo y a 88 kilómetros de Esmirna. Era famosa la lana de las ovejas negras de esta región. Por el hecho de ser la ciudad de la capital de Asia Menor y tener tanto comercio, era una ciudad muy rica, llena de mucha gente cosmopolita. Viajaba mucha gente a ese lugar de Pérgamo y había mucha actividad económica. En el año 133 a.C., el rey de Pérgamo, Átalo III, legó su reino a Roma. En el 2014 la UNESCO la declaró como Patrimonio de la Humanidad. A finales del 1800, Berlín pidió permiso a Turquía para hacer excavaciones en Pérgamo, mismo que se le fue otorgado. Y este permiso incluía poder sacar de esa ciudad todos los restos que quedaban de la ciudad de Pérgamo antigua. Y Berlín hizo un museo que se llama Museo de Pérgamo, que se encuentra en la ciudad de Berlín, y en el que se encuentran muchas maravillas de esta antigua ciudad. Este es el Museo de Pérgamo, esta es la fachada del museo. En algunas zonas fueron tantas las cosas que se llevaron, no nada más de Pérgamo, sino también de Egipto y de otras ciudades, que a veces los muros de este museo son parte de esos edificios de algunas ciudades antiguas. En la ciudad de Pérgamo había un templo de Zeus que fue construido entre los años 180 y 160 bajo el reinado de Eumenes II. Como ustedes pueden ver, es bastante grande este templo. Estas son personas reales y este templo se encuentra en el Museo de Pérgamo en Berlín. También ahí se encuentra esta, que es la puerta de la entrada al santuario de Atenea. Atenea era la patrona de Atenas. Y también ahí se encuentra la biblioteca de Pérgamo. Esta biblioteca de Pérgamo tenía más de 200,000 pergaminos. Competía con la de Alejandría. Alejandría tenía muchísimos más pergaminos, pero esta ciudad también tenía muchísimos pergaminos y había disputas entre estas dos bibliotecas. El vocablo castellano pergamino tiene sus raíces en Pérgamo. Resulta que como había disputas entre la biblioteca de Pérgamo y la biblioteca de Alejandría, y Alejandría era la que le surtía a Pérgamo de los papiros para que escribiera sus pergaminos, les cortaron ese suministro y Pérgamo se encargó de hacer los pérgamos, que los hicieron a partir de pieles de animales y por lo tanto eran más fáciles para escribir y además se podía escribir de los dos lados, mientras que los papiros, que eran los que se utilizaban en la biblioteca de Alejandría, nada más podían ser escritos por un solo lado. Y por otro lado,
Estos pergaminos fueron donados por Marco Antonio a Cleopatra después de que Roma tomó posesión de este lugar. Y fue así porque la Biblioteca de Alejandría, durante la toma de Roma de Alejandría, quemaron su biblioteca por una táctica de guerra que utilizó Marco Antonio. Quemó toda la Biblioteca de Alejandría, y entonces, como recompensa a Cleopatra, le regaló los pergaminos que habían en Pérgamo. Esta era una ciudad muy culta, por eso había tanto pergamino y sus bibliotecas. Recordemos que estas ciudades habían sido parte de los griegos, y los griegos tenían mucha cultura, había mucha filosofía. Bueno, en este museo también existe una maqueta de lo que era Pérgamo, de la Acrópolis de Pérgamo, ¿no? Construida también por Eumenes II de Pérgamo. Eumenes II hizo grande a Pérgamo. Entonces, en esta ciudad, ¿no?, que se encontraba en la parte superior de un monte, aquí vemos que, por ejemplo, que aquí estaba la ciudad en donde vivía toda la demás gente, y este era un paseo con su pórtico por el que entraba la gente a la ciudad, y pues era techado para que la gente pudiera caminar por ahí sin mojarse si estaba lloviendo. También contenía el templo de Dionisio. Dionisio era el rey de la fertilidad. También tenían un teatro, que es el teatro más inclinado que había. Tenían también un altar a Zeus, el que les mostré hace rato, que está en el Museo de Berlín, y este era el museo, era la ubicación del museo, del altar de Zeus. También tenían un templo de Atenea, de la diosa Atenea, que era la guardiana y patrona de Atenas. La biblioteca se encontraba ubicada en esta región, y tenían un santuario de los antiguos reyes, porque recordemos que para ellos los reyes de la ciudad eran divinizados, y a ellos se les ofrecían sacrificios a diario y se quemaba incienso para ellos. Y esta región era el lugar donde estaban los palacios de los reyes del momento, ¿no? Este era el teatro, miren, tenía una inclinación bastante grande. También en esta ciudad se adoraba a Asclepio, o por parte de los griegos, o Esculapio por parte de los romanos, que era el dios de la medicina y la curación. Este Asclepio curaba a la gente en una agua que nace en Pérgamo, y que además tiene cualidades curativas hasta la fecha. Y de este Esculapio es de donde se tomó lo que él tenía aquí en la mano, el báculo que tenía con la serpiente, como símbolo de la medicina. También de ese lugar fue Galeno. Él era de Pérgamo, era un médico y filósofo griego. Él fue también a Alejandría a formarse, porque Alejandría también tenía muchísima cultura. Bueno, el periodo que abarca, de acuerdo a algunas personas que dicen que las cartas estas, las iglesias estas, se comparan con la historia a través del tiempo de la iglesia, abarca un periodo que va del año 313, cuando el edicto de tolerancia de Milán. Este edicto de tolerancia de Milán lo propuso Constantino, y era para que les permitiera a todas las personas ejercer la religión que ellos quisieran. Y se termina en el año 538, cuando empieza la supremacía papal. En el tiempo del emperador Constantino, la iglesia se unió en Estado. En este periodo de paz se introducen cambios de las verdades esenciales de las escrituras, y Satanás, sin poder destruirla desde afuera, se introduce en ella, de tal manera que se empieza a decir que la salvación por medio de Cristo es reemplazada por los requerimientos de la iglesia, entre ellos las indulgencias y la corrupción que existía en las iglesias.
La carta a la congregación de Pérgamo abarca en Apocalipsis el 2 del 12 al 17. Y de acuerdo a las separaciones que hace Carballosa 1977, el bosquejo de la carta incluye los 7 puntos que este autor separa y viene una dedicatoria, una descripción del Señor, una expresión de aprobación, la acusación, una exhortación, la advertencia y la promesa al vencedor. La dedicatoria va como siempre, como hemos visto que en las 2 cartas pasadas, que empieza en el 12a, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Quedamos que el ángel era el representante de cada iglesia, ¿no? En la descripción del Señor dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta espada aguda de 2 filos tiene un doble propósito. Una es la salvación y otra es que nos juzga. Dice en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Eso quiere decir que esta espada de 2 filos son las escrituras. Ellas nos sirven para juzgarnos, nos sirven para salvarnos. Conforme las empezamos a conocer y a leer, vamos encontrando toda la riqueza y todas las propuestas que nos hace Dios y todo su conocimiento, las reglas. Por eso es que cuando uno va conociendo cada día más las escrituras, va entendiendo más el porqué y va uno entendiendo que ha pecado, que hemos pecado de muchas formas sin saber que era pecado lo que estamos haciendo. Esta espada de 2 filos también separa el alma del espíritu. La separa porque al ir conociendo, primero aceptamos a Dios en nuestro corazón y después al ir leyendo las escrituras va separándose el alma del espíritu. Recuerden que cuando nacemos, según dicen estos autores y dice la palabra del Señor, el espíritu nace amalgamado con el alma. A partir de Adán, que pecó, desobedeció y fue separado de Dios. Entonces, antes de conocer a Cristo, nuestra alma y espíritu estaban fundidos. Al aceptar a Cristo y conocer la Biblia, estos se separan y se empieza a nutrir el espíritu y empieza nuestra relación espiritual con Dios, con Jesús. Por eso es que se separa. Recuerden que somos cuerpo, que es la carne, el alma, que es la mente, y el espíritu, que el espíritu le pertenece a Dios. La muerte no quiere decir cesación de existencia, sino quiere decir separación. Entonces nacemos muertos desde Adán por su pecado, porque cuando Adán pecó, Dios le dijo que estaba muerto, le dijo que el que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal iba a quedar muerto. Y pues nosotros sabemos que Adán, porque más adelante lo dicen las escrituras en Génesis, Adán vivió 900 y tantos años. Entonces él no murió físicamente en el momento en el que comió del árbol del bien y del mal, sino que murió su comunicación con Dios. Dios dejó de comunicarse con él, entonces se separó espiritualmente de Dios y es sacado del jardín del Edén. Entonces, bueno, ahora por otro lado, la muerte física es una separación del cuerpo. Cuando uno muere, cuando muere la carne, el cuerpo se separa del alma y del espíritu. El cuerpo se va a la tumba o es cremado o lo que sea, ¿no? O comido por los leones en esa época o quemado en las antorchas o, bueno, como lo que le corresponde a la muerte. Mientras que el alma y el espíritu, como están amalgamados, se van al cielo en espera de la segunda venida del Señor. La muerte espiritual es la separación del espíritu, del cuerpo y del alma cuando están vivos, que eso es lo que le pasó a Adán. Él se separó su espíritu de su cuerpo. Su cuerpo y su alma siguieron viviendo, porque recordemos que el alma es la mente. El cuerpo siguió viviendo junto con su alma, mientras que su espíritu se separó de él. Y luego existe la muerte eterna, y la muerte eterna es la separación eterna del espíritu, del cuerpo y del alma. Esto quiere decir que cuando
es la segunda muerte, cuando nosotros no aceptamos a Jesús en nuestro corazón y no leemos la Biblia y nos alejamos día a día. Entonces, cuando llegue el momento de nuestra muerte y llegue el juicio final a la venida de Jesús, entonces va a venir nuestra muerte eterna. El espíritu y todo se irá al infierno. Recuerda que como cristianos las Escrituras es nuestra espada. Ella revela el amor de Dios, revela la voluntad de Dios, revela el juicio de Dios, revela todas las cosas concernientes a la vida en santidad, resplandece en nuestras faltas, nos redarguye del pecado y nos llama al arrepentimiento. Conforme uno va empezando a leer las Escrituras, se va dando cuenta que pecó y nos vamos arrepintiendo, y nuestra relación con el Señor se va haciendo más estrecha cada día. Bueno, en la exhortación a esta iglesia dice Jesús: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, dice el B, y nos has negado y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, a continuación vamos a ver versículo por versículo. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Bueno, a causa del pecado y la idolatría y la brujería que existía en ese lugar, porque había muchísima brujería y mucha idolatría. Ya ven, la pequeña ciudad tenía 3 templos y además tenía templos para los reyes, ¿no?, considerados dioses. Entonces Dios considera que Pérgamo era el trono de Satanás. Algunos autores dicen que precisamente el altar de Zeus era el trono de Satanás, pero Jesús en este caso considera toda la ciudad como el trono de Satanás. Recuérdense que adoraban a Zeus, a Atenea, a Dionisio, a muchos dioses, ¿no? El sumo sacerdote de la magia de Pérgamo ostentaba el título del principal constructor de puentes. Esto quiere decir que él era el que intercedía entre los humanos y los dioses. Y este mismo nombre después se les da a los papas, porque papa quiere decir constructor de puentes también. Bueno, una expresión de aprobación también fue, pero retienes mi nombre. Sostenían con firmeza el nombre a pesar de las persecuciones, torturas y asesinatos a los que eran sometidos por los romanos. Ellos nunca dejaron de sentirse cristianos y de defender a Jesús. Una exhortación también de aprobación es que el que sigue en el C dice, y no has negado mi fe. No se retractaban de confesar que creían en Jesús. Los paganos presionaban a los cristianos para que públicamente negaran su comunión con Cristo, pero ellos se mantuvieron firmes en su fe y confesaban que Cristo era su Señor. Ellos querían que confesaran que su Señor eran los reyes u otros, pero los cristianos no lo aceptaron. Judíos cristianos en esa época, ¿no? También una expresión de aprobación también fue, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En el año 92 después de Cristo, Antipas era el obispo de la congregación de Pérgamo y Domiciano era el emperador. Y en una ocasión en la que estaban exponiendo a uno de sus dioses y querían que Antipas se encara y le rindiera culto, él se negó, y entonces el rey mandó a que uno de sus policías fuera y le dijera a Antipas que se tenía que arrodillar, y el emperador se lo estaba ordenando, y le advirtió a Antipas, el mundo entero está contra ti, porque era el que no se hincaba, ¿verdad? Y Antipas contestó, entonces yo estoy en contra del mundo entero. Y por esa razón fue quemado. Y hicieron un buey de metal y le pusieron aceite y ahí lo hirvieron. Y ni aún así se negó su fe en Jesús.
la acusación en el 2:14 al 15. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En este caso, el verbo tener, echéis, sugiere la idea de que tenían el poder, por lo tanto ellos deberían de controlar y corregir a su comunidad, porque aceptaban todas estas cosas. Recordemos que Balaam, lo encontramos en Números del 22 al 25, era un profeta que se sometió a la presión de los reyes de Madián y de Moab. Ellos querían que le entregara a los judíos y que maldijera al pueblo judío, pero Dios le dijo que no, que a su pueblo no lo podía maldecir. Y entonces Balaam tuvo tres fallas, ¿no? Una era el error de Balaam, que sacrificó las riquezas eternas por ganar lo temporal, porque tanto el rey de Madián como el de Moab, estos reyes le ofrecieron dinero porque perjudicara a los judíos. También el camino de Balaam, que es amor al camino de la maldad, porque él pues andaba por la maldad y quería que el pueblo judío también anduviera por ahí. La doctrina de Balaam, que era la desviación espiritual, casarse con el mundo. Como no los pudo maldecir, Balaam lo que hizo fue decirle a Balac que una de las maneras en la que podía corromper al pueblo judío era haciendo que ellos fornicaran. Y entonces le llevaron mujeres de Moab y de Madián, que eran prostitutas, y entonces los judíos pecaron. Y además él les decía a los judíos que podían comer las cosas que le habían ofrecido a los dioses y que no les iba a pasar nada. Entonces hizo pecar al pueblo judío, y de esa manera los reyes de Madián y de Moab les ganaron, ¿verdad? Por otro lado, dice que pues siguen las costumbres de los nicolaitas. Recordemos que en esta ciudad de Pérgamo hubo un diácono que se llamó Nicolás, y que traicionó su fe y formó una secta herética y gnóstica. Y él decía que uno podía pecar todo lo que quisiera porque tenía asegurada la salvación, cosa que era falsa y es una herejía. Entonces, esta comunidad permitía que todas estas cosas sucedieran en su comunidad. Por lo tanto, es por lo que Dios se molesta con ellos. Y entonces les da una exhortación, y la cual dice, en el 16 dice, por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete significa, la palabra arrepiéntete en griego es metanoia, metanoiem. Y en hebreo es una palabra muy difícil de pronunciar porque son puras consonantes. En esa época no se usaban las vocales. En el idioma hebreo no existían las vocales. Esto significa cambiar de opinión, arrepentirse o cambiar de meta. En el Antiguo Testamento significa volverse, dar un giro de 180 grados. Y en el Nuevo Testamento cambiar de manera de pensar. O sea, cuando uno se da cuenta que ha pecado, uno tiene que arrepentirse cuando está entendiendo la palabra del Señor y leyéndola. Cuando uno se arrepiente, entonces ya no hace o tratan de nunca más volver a cometer ese pecado. Mientras que si uno vuelve a cometer ese pecado, pues entonces uno no está arrepentido, nada más tiene el remordimiento de conciencia. Y hay que arrepentirse. Acuérdense, Jesús a esta iglesia y también a la iglesia de Éfeso les dice que se arrepientan. Y es un arrepentimiento inmediato, no les dice arrepiéntete dentro de 3 días, no, se tienen que arrepentir en el momento en el que se dan cuenta del pecado y nunca más volverlo a hacer. Bueno, entonces posteriormente a eso Jesús les da una advertencia, que es en el 2:16b y c, y dice, pues si no, vendré a ti pronto
y apelaré contra ellos con la espada de mi boca. Y pelearé. Entonces dice, vendré a ti pronto. Erchomai Sai Tachi. Se refiere a la segunda venida de Jesús. O sea, ese vendré a ti pronto es en la segunda venida de Jesús. A ti, que significa soy, sugiere la responsabilidad del líder de la iglesia. O sea, él es el responsable de que su iglesia esté aceptando tantas cosas. Entonces, si no se arrepiente y cambian de conducta, él y su comunidad, porque él es el que dirige su comunidad y por lo tanto también la comunidad es responsable, o cambian eso, o cuando venga Jesús en la segunda venida, pues les va a ir mal, ¿no? La advertencia, y dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pelearé contra ellos sugiere que en la venida del Señor los juzgará. Pelearé, polemeizo, es realizar una campaña bélica o una guerra total en contra de alguien, ¿no? Con la espada de mi boca. Con la espada de mi boca se refiere a la palabra que pronuncia sentencia judicial contra los maestros herejes. La palabra de Dios es eso, por eso tenemos que conocer la palabra del Señor. Y la promesa al que venza todas estas cosas, si ellos logran, ¿verdad?, sacar a toda esa gente de la comunidad, entonces al que venciere, dice, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dice, al que venciere daré a comer el maná escondido. El maná escondido es Jesús. Jesús es nuestro maná. Es el sustento espiritual a través de la comunión con Cristo. Por eso dice Isaías 2, del 2 al 3, dice, en los últimos días el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes, será exaltado por encima de las alturas y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob. Él nos guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas, porque la enseñanza saldrá de Sión, de Jerusalén, saldrá la palabra del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Otra parte de la promesa es que, y les daré una piedrecita blanca. La piedrecita blanca significa pureza celestial. Una piedra es una entrada gratis. En la época de los romanos se les daba a los que iban a ir al teatro o a ver algún evento, una piedra y un pan. Si les daban una piedrecita blanca, quería decir que su entrada era gratis. Entonces, pues no tenían que pagar, entraban fácilmente. Entonces, Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entran por la puerta en la ciudad. Esa entrada gratis a la fiesta de la boda del Cordero, y donde va a estar el árbol de la vida. Qué belleza, ¿verdad? Sigue diciendo la promesa del Señor, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Recordemos que Dios les cambia el nombre cuando les da una función a las personas y las siente junto a Él, les cambia el nombre. Tenemos, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, a Abraham, que se lo cambió a Abraham, que significa padre de mucha gente. A Sarai, que se lo cambió por Sara, porque es la madre de las naciones. A Jacob, que era el engañador, recordemos que engañó a su hermano Esaú, y se lo cambió por Israel, que es el que lucha al lado de Dios. Ya en el Nuevo Testamento, a Simón le cambió por Pedro, que significa piedra, y a Saulo le cambió por Pablo, que significa pequeño. En Juan 5:4-5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, hermanos, creemos eso, creemos que Jesús es el Hijo de Dios.
y nuestra fe en Él es lo que nos va a ayudar a vencer al mundo, a vencer al demonio, la palabra del Señor. Al final les puse como siempre un resumen en un cuadro de todas las separaciones del Keilot de Pérgamo, ¿no? Y también viene una bibliografía. Y eso es todo, hermanos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias por escucharme. Amén y amén. Cantemos con gozo el himno Alabar al Gran Rey, dirigido por la hermana Diana Ray. Preparemos nuestro corazón para alabar a Dios con nuestras ofrendas. En la palabra de Dios en 2 de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Preparémonos para recibir
La bendición pastoral. Hermanos, qué gran gozo estar como pueblo de Dios reunido en el nombre de Cristo Jesús, meditando en su palabra y sabiendo que el cumplimiento de Dios es en este tiempo. Le alabamos a Dios porque en su infinita sabiduría Él tiene control de los tiempos, pero también de nuestras vidas. Le alabamos porque Él pudo usar a nuestra hermana Isabel Muñoz en esta interpretación del Apocalipsis. Que Dios me la bendiga, mi hermana. Y mis hermanos, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios, quien es digno de adoración. Padre, alabado sea, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia. De una manera muy especial, Señor mi Dios, le imploramos por el cuerpo médico que está atendiendo a las diferentes personas en el mundo, Señor mi Dios, personas enfermas. Pedimos, Padre, para que usted les guíe, que usted guarde a los doctores, Señor mi Dios, a sus familias, donde quiera que estén. Y usted, Señor mi Dios, les dé sabiduría para poder actuar correctamente. Y al estar delante de usted también imploramos, Señor mi Dios, por los enfermos. Y le pedimos por aquellas personas que pasarán de este mundo a la eternidad, para que puedan tener un encuentro real y personal con usted, mi Señor Jesucristo. También oramos por las familias que se están resguardando en sus casas. Padre, levante vallado y fortaleza alrededor de ellos y guárdelos con gran poder y con gran gloria. Padre, especialmente oramos por esta su iglesia, Nueva Vida, Señor mi Dios, para que usted se siga manifestando de una manera sobrenatural en la vida de cada uno de mis hermanos. Le doy gracias, Señor mi Dios, porque podemos decir y benecer hasta aquí. Jehová nos ha acompañado, quien reciba la gloria, la honra y la alabanza. Amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, en comunión con su Santo Espíritu, sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Finalmente, preparémonos para escuchar el preludio por los jóvenes López Raya. Levántate y sana, es en el nombre de Jesús. Levántate y sana.